Calibración del modelo de simulación hidráulica. En ese momento podemos afirmar que hemos terminado el modelo de simulación hidráulico de la red de distribución en estudio. Sin embargo, no significa que dicho modelo sea representativo del funcionamiento real del sistema y que los resultados arrojados por el modelo puedan ser interpretados para tomar decisiones acerca de la red de distribución y su operación. Tómese en consideración que no es posible que un modelo de esas características sea capaz de representar el funcionamiento de la red de distribución al 100%. Esto es debido a las consideraciones iniciales, las simplificaciones de la red y las limitaciones propias del modelo matemático. La calibración es el proceso de realizar ajustes en los parámetros del modelo para conseguir que éste reproduzca las mediciones observadas a un grado de precisión razonable. Algunos parámetros pueden ser comparados por medición directa. Por ejemplo, curvas características de bomba, niveles en tanques y válvulas. Otros, por su parte, son difíciles de medir con exactitud, como la rugosidad de las tuberías, las pérdidas localizadas y la demanda en los nodos. Se puede clasificar al proceso de calibración en dos tipos o niveles. El primer nivel sirve para comprobar que el modelo está produciendo resultados razonables, aunque no necesariamente precisos. En esta fase se revisan algunos problemas como presiones excesivamente bajas, bombas funcionando fuera del rango admisible o paradas por esta razón, tanques que continuamente se estén vaciando y llenando, nodos desconectados de cualquier fuente a causa de tuberías o válvulas cerradas, o a causa de bombas paradas. Dentro de un mismo gráfico es posible visualizar más de un elemento. Para ejemplificar esto, seleccionaremos un nodo de la parte baja de la red. Presionamos el botón Graph y obsérvese que el nodo seleccionado aparece en el cuadro Node to Graph. Para visualizar el comportamiento de otro nodo, se debe seleccionar el elemento de interés y presionar el botón Add del cuadro de diálogo. En este momento contamos con los dos nodos dentro del cuadro de texto. Seleccionaremos el parámetro Pressure y al presionar OK se presenta un gráfico con las dos gráficas solicitadas. Aparentemente, el gráfico muestra resultados erróneos, dado que observamos presiones negativas muy grandes. Conviene hacer una pausa y analizar a detalle este comportamiento. Al ajustar la escala en el eje vertical a un valor mínimo de 0, observará que la gráfica presenta un comportamiento más coherente. Estos pulsos tan extremos, tanto positivos como negativos, se presentan cuando el proceso iterativo de las ecuaciones de balance no logra converger a un valor en el número de iteraciones definido, por lo que Panel reporta el último valor arrojado por este proceso. Las reglas de operación de este proceso pueden modificarse en la pestaña Hydraulics del cuadro de diálogo Default con el que iniciamos el modelo de simulación. Observe estas tres opciones. Maximum Trials. Esta opción define el número de iteraciones máximas a realizar en el proceso iterativo. Accuracy. Define el grado de precisión requerido para detener la iteración. If Unbalanced es un parámetro de decisión. ¿Qué hacer si después de Maximum Trials iteraciones no se logra la precisión Accuracy? Si se mantiene la opción Continue, entonces el panel asigna el último valor arrojado por la iteración y continúa con la simulación. Estos valores generalmente son como los que analizamos en el gráfico. De otra forma, si se elige la opción Stop, lo que hará Panel es que si no logra converger a un valor después del número predeterminado de iteraciones, detiene la simulación y solo entrega los resultados hasta el momento de la falla. Pero entonces, ¿estos resultados son correctos o no? Como se ha enfatizado, es responsabilidad del modelador analizar y tomar una decisión con respecto a estos casos. Analicemos y decidamos los resultados de este ejemplo. En primer lugar, para mitigar los cambios tan abruptos en la simulación, por medio del editor Times de Options en el Data Browser, cambiaremos el intervalo de simulación hidráulica y el intervalo del reporte de 1 hora a 10 minutos. Una vez realizada la corrida, analizaremos paralelamente la variación de la demanda en un nodo y el comportamiento de la presión en el mismo. Para ello seleccionamos el nodo de interés y definimos un gráfico demanda-tiempo. Nuevamente presionamos el botón Graph, pero en esta ocasión definimos un gráfico de presión. Obsérvese que en este momento tenemos dos gráficos del mismo nodo pero con distintos parámetros. Lo que voy a hacer ahora es ajustarlos para que las gráficas tengan el mismo tamaño y se puedan analizar simultáneamente. Como puede notarse, los problemas del modelo matemático se presentan durante el tiempo que no hay servicio en la red. Vamos a visualizar un día en específico del gráfico para observar de manera más clara este fenómeno, y se comprueba que durante el tiempo de suministro a la red los resultados muestran un comportamiento más estable, por lo que podemos seguir trabajando con el modelo. Recuerde que estas consideraciones solo son aplicables a este ejemplo y la decisión de aceptar o no los resultados del modelo es responsabilidad del jefe de proyecto. En lo que se podría llamar un segundo nivel de calibración,
se realizan los ajustes a los parámetros del modelo. Aquí se pretende conseguir la mejor representación del comportamiento de la red de distribución. En general, esta fase se conforma de lo siguiente: realización de mediciones en la red de distribución, evaluación de los resultados del modelo, precalibrado del modelo, análisis de sensibilidad y ajuste detallado del modelo. Para comparar los resultados del modelo con la realidad, es necesario medir una serie de parámetros que permitan realizar la simulación para cada instante de tiempo. Estos son presión, caudal, niveles en los tanques, caudal inyectado a la red, operación de las estaciones de bombeo. Existen dos formas de puntos de medición: localización fija, como son los puntos con telemetría instalada, que sirven para control y operación de la red, y aquellos con localización móvil, como son los realizados durante campañas de muestreo de presión y caudal dentro de la red de distribución. La calibración de puntos de medición aleatorios va a permitir aprovechar al máximo el limitado número de aparatos de medición. Es importante establecer la localización de los puntos de medición, así como de la forma de estas, buscando siempre la máxima facilidad de calibración con el mínimo de puntos de medición. Medición de presión. De forma general, se recomienda realizar mediciones de presión en al menos el 20% de los nodos de la red o del sector considerado. Es difícil que su ubicación coincida exactamente con un nodo del modelo, dado que cada uno de estos representa un determinado número de casas. Resulta más difícil efectuar medidas de caudal en la red. La instalación de medidores ultrasónicos, electromagnéticos y volumétricos implica aislar el tramo de la tubería donde se realizará la medición, o bien tener un espacio adecuado dentro de una caja de válvula. Por lo anterior, una serie de recomendaciones para realizar este tipo de mediciones se enlistan a continuación. Realizar la medición de caudal a través de equipos localizados en los puntos de inyección o de entrada de los sectores. Como mínimo, se requiere conocer el caudal que se inyecta desde una de las fuentes de abastecimiento, pozos, plantas de tratamiento, norias, entre otros, y el balance del caudal en los sectores de la red. Para poder calibrar el modelo de simulación del ejercicio, se realizó una campaña de medición de presiones en los puntos próximos a los nodos del modelo. Estos datos además se complementan con las mediciones de caudal registradas en los tanques y que sirvieron para generar los patrones de consumo. Evaluación de los resultados del modelo hidráulico. Si bien no existe un criterio que pueda ser aplicado de forma universal, se tiene una serie de criterios aplicables en varios países. Para modelos estáticos, los caudales deberán coincidir hasta en un 5% del caudal medido en campo. O bien, para caudales con tolerancia de 10% o menor, estos deberán representar menos de un 10% del total de la demanda. Las presiones deben coincidir hasta 0.5 metros o el 5% de la pérdida de carga para el 85% de las mediciones, hasta 75 centímetros o 7.5% de la pérdida de carga para el 95% de las mediciones, y hasta 2 metros o 15% de la pérdida de carga para el 100% de las mediciones. Para el caso de los modelos en periodos extendidos, se requiere que sean realizadas 3 calibraciones estáticas separadas para diferentes periodos de tiempo, además de las recomendaciones señaladas anteriormente. Precalibrado del modelo. Hasta que los resultados del modelo y las mediciones en la red de distribución no tengan una diferencia razonable, esto es menor al 20% de error, no se podrá pasar al ajuste fino del modelo. La única forma de tratar adecuadamente estos errores es revisar los datos asociados con el modelo y compararlos con los datos en campo, para así asegurarse de la precisión del modelo. Normalmente, el responsable de la modelación identifica cuáles son los datos con menor confiabilidad, lo que puede proporcionar un punto de inicio para tratar de identificar el problema de las enormes diferencias. El análisis de sensibilidad consiste en variar parámetros del modelo con distintos valores y con ello medir el efecto asociado. Examinando estos resultados, se pueden empezar a identificar qué parámetros tienen un impacto más significativo en los resultados del modelo. Ajuste fino del modelo. Una vez realizados los procesos de precalibrado y análisis de sensibilidad, se deberá realizar un ajuste con mayor grado de detalle en el modelo de simulación hidráulica. Los dos parámetros que se incluyen en esta fase de calibración serán el coeficiente de rugosidad y las demandas nodales. Para el caso de la calibración estática, los parámetros del modelo se ajustan para que cumplan las presiones y caudales asociados con las observaciones estáticas. Por su parte, en la calibración de periodos extendidos, los parámetros se ajustan para que se verifiquen las presiones y caudales variables en el tiempo, así como las trayectorias y los niveles en tanques o depósitos. La mayoría de los responsables de la simulación de una red históricamente han empleado un método empírico de prueba y error. Esto trae como consecuencia que el proceso de calibración sea lento y a la vez frustrante. De forma resumida, se puede describir el proceso de calibración hidráulica de la siguiente forma. Se proponen valores iniciales en los parámetros. Se realiza una simulación con el modelo considerando los parámetros del punto anterior. Se hacen mediciones en la red de distribución
se comparan los valores obtenidos en campo y gabinete, y en los casos que las diferencias sean importantes, se modifican los parámetros de entrada en el modelo. Esto se repite hasta obtener una tolerancia aceptable. El libro de modelación hidráulica y de calidad del agua en redes de distribución de agua potable del Mapas de la Conagua analiza más a fondo el proceso de calibración para un modelo de estas características. Entonces, con los datos obtenidos en la campaña de medición, generamos un archivo que facilitará el proceso de calibrado. La estructura del archivo de calibración será la siguiente. Los datos generales del archivo de calibración. Estos son simplemente para identificar el tipo de datos y el orden mostrado. Recuerde que al inicio de cada línea se debe colocar un punto y coma para indicar que es solo texto. Lo verdaderamente importante es colocar los identificadores del junction o el link tal como se definió en el modelo, separados por un tabulador. Se debe indicar la hora de la lectura con respecto al inicio de la simulación y por último el valor registrado según corresponda. El archivo debe guardarse con terminación .dat. Una vez realizado esto, seleccionamos la opción Calibration Data del menú Project. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se pueden definir 6 archivos de calibración, de los cuales 4 corresponden a elementos tipo junction y 2 a elementos tipo link. Para el ejercicio, creamos un archivo de presiones, por lo que damos clic izquierdo en la casilla correspondiente a Pressure. Presionamos el botón Browse y buscamos el archivo recién creado. Nótese que la ruta de acceso del archivo aparece en el espacio designado. Una vez realizado esto, con la opción Calibration del menú Report, podemos visualizar la comparativa de resultados obtenidos del modelo y los datos medidos en campo. En primer lugar, como una tabla, después como una correlación gráfica y por último como un gráfico de barras. Con esta herramienta, el modelador tiene la posibilidad de evaluar los resultados del modelo y realizar los ajustes correspondientes en su modelo de simulación. Con esto concluimos el video Simulación en periodos extendidos, componentes no físicos 2. Además, terminamos con la modelación hidráulica en periodos extendidos. Se mostró cómo utilizar controles, herramientas de calibración y se presentaron algunas alternativas de visualización de resultados. A partir del siguiente video tutorial, Introducción a los modelos de simulación de calidad del agua, se trabajará con el modelo de calidad del agua que incluye EPANET. Se describirán de manera general el funcionamiento matemático y la forma de trabajar con un modelo de este tipo.